Bueno, debo de corregir, ya tardes, ¿verdad? Ya más bien son tardes. Les saludo con mucho gusto, esperando que se encuentren muy bien. ¿Cómo se han sentido en el programa? ¿Qué tal han pasado con las sesiones, con los seminarios pasados? ¿Sí están disfrutando el programa? Hola, buenas tardes a Muy buenas todos. tardes, maestra Cecilia. Sí, estamos, bueno, yo por mi parte sí estoy aprendiendo algunas cosas que no sabía, recordando otras. Vamos bien, creo. Qué bueno, me da muchísimo gusto. Maestra María, Sí, al igual que mi compañera, también estoy aprendiendo mucho y pues recordando cosas. qué bueno, pues nos da muchísimo gusto que nos acompañen. Deseamos que sea una bonita experiencia y siempre estudiar en este programa de maestría. Y bueno, vamos a seguir trabajando. El día de hoy comenzamos justamente nuestro programa de maestría en un nuevo seminario, y ahora es el seminario de investigación. Entonces, pues bueno, vamos a dar continuidad, vamos a hablar un poquito sobre algunos procesos que son muy importantes en la formación, en la formación de profesores, muy especialmente de profesores en el nivel superior, en un programa de posgrado. Y eso tiene que ver en que en muchas ocasiones cuando nos referimos, aparte de los muchos objetivos o de las muchas metas que tiene cumplir un programa, por ejemplo, de licenciatura, es tener la capacidad de poder leer artículos de investigación o de docencia, lo que su lectura dice, de tal manera que podamos implementar algunas de estas ideas en nuestra práctica. Pero, pero para un programa de maestría ya se nos pide un poco más. Ya la lectura no es suficiente, sino que ya se nos pide también el incorporar justamente la capacidad de escribir, la capacidad de crear ideas que pueden ser formalmente escritas para otras personas. Y de eso justamente trata en cierta medida la investigación científica, de generar conocimiento, de ser un espacio donde el conocimiento se pueda gestar. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de ello, vamos a hablar de cómo ese conocimiento se gesta, pero no solamente desde una perspectiva um, teórica, sino mucho más allá desde una perspectiva práctica. Es decir, aprendemos sobre investigación haciendo investigación. ¿Sí? El investigador se forma haciendo. Así, como diría Jean Piaget, el niño aprende a través de interactuar con los objetos. Pues bueno, nosotros aprendemos a investigar haciendo investigación, escribiendo, reflexionando, analizando, traduciendo lo que vemos en la realidad, interpretándolo a través, a través de la escritura. Y este es justamente el objetivo que tiene nuestro seminario, que tiene como principal objetivo el poder hablar de la escritura. Y bueno, yo con esto les hago alguna pregunta inicial. Si ustedes han tenido la oportunidad de realizar algún tipo de escritura anteriormente, alguna escritura que tuviese o que haya sido publicada en algún tipo de revista, en algún tipo
de monografía, en algún material de esa naturaleza. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Alguien ha tenido alguna experiencia? ¿Señora Macarena? No sé si es mi señal o la de usted, pero se me va el internet y algunas cosas no le alcanzo a escuchar. Ah, perdón, el internet ha estado fallando, ¿verdad? Sí, sí, le preguntaban si ha tenido experiencia de algún ejercicio de escritura. ¿En algún ejercicio de qué, perdón? De escritura, si antes ha tenido la oportunidad de escribir algún artículo, alguna monografía. No, No, no lo ha hecho. no, no. ¿Usted, maestra Susi? Perdón, se fue la conexión. ¿Cuál era la pregunta? Me desconecté y me volví a conectar. Ah, sí, no se preocupe. La pregunta era si antes ha tenido algún ejercicio de escritura. Si ha tenido la oportunidad de escribir algún artículo, alguna monografía. Uy, hace muchos años en la universidad, pero ya no recuerdo. Ok, no recuerda, o tal vez profesionalmente no, aunque muchas veces sí escribimos para nosotros, o aunque muchas veces sí hacemos algunos escritos, pero no todos son sometidos a un proceso de evaluación, de escrutinio, para que sea publicado. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar a lo largo del seminario, de cómo construir una monografía académica, pero vamos a centrarnos el día de hoy, muy especialmente, en algo que llamamos el estado del arte. Voy a utilizar entonces una presentación, voy a apagar mi cámara y yo les pregunto antes de comenzar, ¿alguna de ustedes ha escuchado hablar antes del estado del arte? ¿O sabe qué significa este término? No. ¿No? Muy bien. No, Bueno, muchas yo gracias. Esto tampoco. que vemos aquí es una imagen. A ver, veamos esas imágenes. ¿Qué representará esa imagen? ¿Qué podría representar? ¿Naturaleza? Naturaleza, ¿verdad? En la parte de arriba tenemos algunas redes, ¿verdad? Que son hechas por arañas. Pero ¿qué podría representar una red? Perdón. ¿Qué podría representar una red? El trabajo, Pues se la me viene a la unión. mente una red de apoyo. Ajá, muy bien. El trabajo. Voy a tomar aquí una parte importante. La unión y una red de apoyo. Es decir, que cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en el conocimiento, podríamos imaginar que cada puntito de esa red donde se interseca varias líneas de la red es algún tipo de conocimiento. Y entonces, ¿qué es lo que nos trata de mostrar estas imágenes? Que pareciera ser que el conocimiento está conectado, ¿verdad? Que el conocimiento está conectado. Eso es justamente lo que nos muestra. Que hay una conexión entre los saberes. ¿Sí? Que hay una conexión entre los saberes.
Pero entonces, ¿cómo es que se gesta esta conexión? Pues esta conexión se analiza cuando analizamos la red y cuando vemos cómo un conocimiento, una teoría, está conectado con otro conocimiento o con otra teoría. Y hacer esto, identificar esas conexiones, identificar cómo un saber se conecta con otro en diferentes autores, en diferentes tiempos, en distintas teorías, en diferentes percepciones o miradas. Eso se llama el estado del arte. Eso es el estado del arte, ¿sí? Es decir, es un análisis sistemático, pero también es valorar el conocimiento, la producción de conocimiento que se da en un determinado campo de investigación durante un periodo determinado. Y lo que nos permite es identificar los objetos bajo su estudio, sus referentes conceptuales, sus perspectivas teóricas, metodológicas, pero también sus tendencias, sus temas abordados, el tipo de producción que se genera, los problemas de investigación y sus ausencias, pero también su impacto y sus propias condiciones de producción. Eso es lo que llamamos el estado del arte. Entonces, el estado del arte tiene que ver con ese análisis sobre aquello que se escribe en un determinado tema. Pero no solamente bajo una mirada, sino bajo la mayoría de las miradas posibles. Y para esto, para hablar del estado del arte, es sumamente fundamental tener la posibilidad de poder encontrar información sobre ese tema que estamos analizando. ¿Sí? Esa es una de las tareas más importantes. Para poder comenzar a construir un estado del arte, necesitamos fuentes de información. Y claro, fuentes que nos den garantías, que nos den certeza de que aquello que se investiga en esa fuente, pues tiene certeza. Aquello que se investiga es correcto, es verdadero, tiene claridad. De eso trata entonces el estado del arte. Entonces, el estado del arte trata de hacer un análisis, una compilación de ideas de manera sistemática sobre todo lo que se escribe en un determinado tema para atender una problemática específica. ¿Sí? A lo mejor han escuchado hablar de una palabra que a veces aparece en algunos libros, el estado de la cosa. No sé si habían escuchado este término. No. ¿No? Maestra Susi. ¿No? Ay, perdón. No, tampoco. Tampoco. Bueno, imaginemos, a lo mejor han escuchado hablar el término de handbook. Son unos libros, siempre un gran grosor, que en algunas bibliotecas especializadas se encuentran. ¿No? Bueno, imaginemos que la maestra Susi y la maestra María son contratadas por una editorial
pero es una editorial para hacer investigación, no tanto una editorial para libros de texto. Es una editorial que lo que busca es que todos los años se encuentren ahí publicados los trabajos más importantes de esa área de investigación en el mundo. Bueno, hay personas que se dedican a eso. Eso es el estado de la cosa. O ese es el estado que aparece en algunos libros que llaman campo. ¿Qué significa esto? Que si la maestra Susi dice, bueno, a mí me encanta el tema de la educación emocional, pues entonces voy a buscar quién escribe sobre educación emocional en el mundo y voy a reescribir las ideas esenciales de todos estos trabajos, que por cierto deben de ser unos cuantos miles cada año. Y entonces tengo la reseña de todos los trabajos del 2000 al 2010, del 2010 al 2020, del 2020 al 2030. Y eso es una impresionante cantidad de trabajo, porque hay que leer todos esos materiales para poder decir cuáles son las nuevas investigaciones. Eso es el estado de la cosa. ¿Se entiende un poco? ¿Sí? Ahora, el estado del arte tiene cierto parecido con el estado de la cosa, aunque no es exactamente el mismo. Porque el estado del arte involucra no solamente la actualidad o un periodo de tiempo, involucra todo el tiempo atrás. La maestra María Macarena dice, yo quiero investigar cómo los niños aprenden a leer. Entonces voy a buscar todos los estudios existentes de cómo los niños aprenden a leer. Van a ser muchos estudios. Los publicados en la década pasada, en la década anterior, los publicados en el siglo XIX, XVIII, XVII, etcétera, etcétera. Eso es el estado del arte. Y ella escribe un libro donde hace un análisis de todas las teorías que existen sobre ese tema, todas las variantes teóricas que existen sobre ese tema. Eso es un estado del arte. Entonces, ¿es una investigación documental? La respuesta es sí. Pero no es cualquier investigación documental, no es buscarlo en la simple monografía que hacíamos en la primaria o en la secundaria. No es buscarlo simplemente en internet, porque además muchos artículos especializados en eso consiste construir el estado del arte. ¿Ok? Bien, voy a volver a compartir pantalla porque voy a volver a compartir la presentación con ustedes. Entonces comentábamos que es fundamental buscar información, tener buenas fuentes de información con calidad. ¿Correcto? Muy bien. Aquí tenemos una lista de estas fuentes, de estas páginas, donde nosotros podemos encontrar información y artículos de calidad. Yarnet, Cielo, desde luego estamos pensando en lecturas en español, Redalit, OEI, EBSCO, y el portal de portales de Latindex. Aquí tenemos entonces una lista interesante. A ver, voy a pedirles un minuto de su tiempo mientras ustedes puedan tomar nota de estas direcciones de internet que van a ser importantes para nosotros. Un momento, por favor.
Muy bien, bueno, no sé si ya pudimos tomar entonces nota de estas páginas de internet. Son páginas que van a ser útiles porque, como ya había adelantado un poquito, no siempre toda la información que buscamos la encontramos a primera mano en Google. Ya está, maestra, si pudimos tomar nota de las páginas. Sí, ya me... 2 minutos, por favor. ¿Me pueden esperar 2 minutos? Ok, claro. Listo, gracias. Muy bien. Bueno, entonces lo que nosotros tenemos acá es una lista justamente de páginas o portales de internet que nos permiten tener información, que nos permiten justamente ah, buscar información, que nos permiten eh, acercar, acercar la información justamente a nuestras investigaciones para poder encontrar esa información relevante que nos ayude a construir nuestro estado del arte. Entonces, una de las primeras, de los primeros portales es Dialnet, ¿sí? Un portal de difusión de producciones científicas en español
Ahí encontramos revistas, tesis, libros. No todos son de acceso libre, no todos son completos, pero hay una gran variedad de trabajos. Y también tenemos el Cielo, que es una biblioteca electrónica, donde hay revistas científicas latinoamericanas de acceso completo. Redalí, que es la red de revistas científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal, tiene acceso a artículos completos. Y la Organización de los Estados Iberoamericanos para la Educación, Ciencia y Cultura, la OEI, España, tiene información sobre educación, sobre ciencia, sobre cultura en los países iberoamericanos. El acceso es artículos de texto completo. EBSCO, que es una referencia bibliográfica en línea, ofrece bases de datos, algunas de ellas con documentos de texto completos, y tenemos Latindex, ¿sí?, que da acceso a revistas académicas que son disponibles en América Latina, en el Caribe, en España, en Portugal, de manera libre. Entonces, una primera etapa para nosotros hablar de un estado del arte, ¿sí?, es en primera instancia definir un tema sobre el cual investigar. Y ya que hemos definido un tema sobre el cual investigar, hacer una búsqueda de la información. Hacer una búsqueda de la información para seleccionar algunos artículos que por el valor de sus fuentes, por el impacto que estos tienen, puedan ser revisados. Y sobre cada artículo hay que buscar construir una reseña. Una reseña que consiste en tomar elementos importantes del artículo, como las referencias, como las preguntas o problemas de investigación, como los objetivos y los propósitos de la investigación que en ese artículo se presenta, las hipótesis, los enfoques o teorías que sustentan la investigación, los sistemas conceptuales o categoriales de la investigación, cómo está diseñada esa investigación que ahí se presenta, con muestras, con sujetos participantes de la investigación, cuáles son sus instrumentos, técnicas, procedimientos de recolección de datos, cuáles son los instrumentos, las técnicas, los procedimientos para analizar, para interpretar los datos y cuáles son los resultados y conclusiones de esa investigación. ¿Sí? Estos son los elementos de una reseña. Y lo que hacemos es tener una reseña, hacer una reseña por cada artículo académico. Hacer una reseña por cada artículo académico. ¿Correcto? ¿Alguna duda hasta aquí, maestras? No, maestro. No, todo bien. Muy bien, muchas gracias. Entonces, el paso que sigue
es construir un estado del arte. Pero a ver, ¿qué necesitamos para construir ese estado del arte? ¿Sí? Necesitamos definir un tema. Número uno, definir un tema. Número dos, hacer la consulta, buscar buenas fuentes de información. ¿Sí? Número tres, establecer una reseña de cada una de estas fuentes consultadas. ¿Ok? Estos son los pasos. Los primeros tres pasos, aún no es, esto todavía no es el estado del arte, pero estos son los primeros tres pasos en los que tendríamos que ir transitando. Y entonces llega el momento de las preguntas. ¿Qué temas les interesan a ustedes? Cuando ustedes piensan en hacer una investigación, ¿cuáles son algunos de estos temas que desde luego llaman su atención, que son de interés? Maestra Susi. Híjole, tengo varios. Me llama la atención la nutrición que tienen como los niños y y cómo afecta su aprendizaje. O sea, es decir, si se nutren bien, si se nutren mal, aprenden mal. Esa podría ser una. Y la escuela como entorno seguro. O sea, ellos a veces en casa hay como muchos problemas y la escuela la ven como su zona segura. Muy bien. A ver, entonces, permítame, voy a anotar, voy a registrar esto que estamos comentando para tratar de ayudar a la construcción. ¿Podría repetirme el primer tema, por favor? Como la importancia de la nutrición para el aprendizaje. La importancia de la nutrición para el aprendizaje. Muy bien. Ok, vamos a tomar este. Maestra Macarena, María Macarena, ¿ha pensado en alguno usted? Sí, a mí me interesaría entender por qué los chiquillos no aprenden o por qué, más bien por qué son tan apáticos en el nivel medio superior, como que todo les da igual y como que comprender por qué. Ok, entonces vamos a escribir, ¿qué sería la falta de interés o desmotivación? Falta de interés. Falta de interés en estudiantes. Falta de interés en aprender de estudiantes de educación media superior. ¿Ok? Muy bien, entonces, lo que voy a hacer va a ser ingresar a una de estas plataformas, escrito en Word, los títulos que ustedes amablemente me han compartido, y voy a permitirme buscar de inicio, una referencia. De inicio voy a buscar una referencia que va a ser la primera referencia de lectura. ¿Ok? Un momento, por favor. Muy bien. Inmediatamente de Alnet
me da una respuesta. Iriarnet, maestra Susi, voy a compartir con ustedes. ¿Ok? Escribo la alimentación, la importancia de la nutrición del aprendizaje, y Iriarnet inmediatamente me aparece la alimentación y su influencia en el aprendizaje, de Luis Felipe Mújica Cortés. La revista Extramuros. Y aquí está, mire, qué interesante, maestra, ¿verdad? ¿Sí? Y pues claro, la facilidad de encontrar algo tan rápido. ¿Sí? Ahí está. Diarnet inmediatamente nos envía la referencia y ya tenemos un primer artículo para investigar. Voy a recortar acá un momento. Voy a copiar el vínculo y voy a pegar el vínculo aquí. Ya está. Después tenemos falta de interés en aprender de los estudiantes de educación media superior. Nuevamente voy a irme a Diarnet. Y vamos a ver si Diarnet nos da una respuesta. Ahora no fue Diarnet, ahora fue Redalid. Ahora comparto. Y ve qué interesante, maestra María. Redalid automáticamente, vea lo que hizo. Ahí está. ¿Sí? Veamos, acá dice Redalid. ¿Sí lo ve? Sí. En la revista Ra Shimha, y nos dice que Rosalba Ruiz Ramírez, que José Luis García Cue, que María Antonia Pérez Olvera escribieron causas y consecuencias de la deserción escolar en el bachillerato, caso Universidad Autónoma de Sinaloa. Ellos aquí hacen un análisis en ese caso, ¿verdad? Se ve completo. Se ve interesante este artículo. Aquí encontraron varias causas, según su estudio. Los que se casaron, los que reprobaron materias, la falta de interés en estudiar, malas calificaciones, falta de capacidad en alguna materia, baja motivación, enfermedad, falta de transporte para ir a la preparatoria, embarazo propio de mi novia, bullying, me molestan mis compañeros, no conseguí una beca, la muerte de mi mamá o de mi papá, toda la familia tuvo que emigrar, la religión que se profesa reprime el estudio. Ven qué interesante, ¿verdad? Ahí aparece una gráfica interesante y nuevamente a través de Redalid encontramos este artículo. Vamos a ponerlo acá. Y está Redalid. Entonces, como podemos observar, ya aquí tenemos casi de manera inmediata dos artículos útiles para hacer nuestra investigación, para comenzar nuestro estado del arte. Vamos a construir un estado del arte, maestros. Ese va a ser el objetivo del seminario en 3 sesiones, ¿verdad? En 3 sesiones. Vamos a construir un estado del arte
Y claro, yo aquí estoy poniendo simplemente el primer artículo en cada una. El primer artículo no significa que sea el mejor. ¿Sí? Sin embargo, generalmente tanto Dialnet como Redalit ponen en primera instancia los artículos más citados, ¿sí? Con más búsquedas. Que tengan más búsquedas no necesariamente significa que sean los mejores artículos, pero sí significa que estos artículos tienen cierta influencia en la comunidad. ¿Sí? Sí significa que tienen cierta influencia en la comunidad y eso les hace tener cierta relevancia. Entonces voy a compartir en los mensajes de la llamada los dos links. A ver si ahí aparece uno. Sí. Sí aparece uno y sí aparece otro, ¿verdad? ¿Es correcto? Sí. Entonces vamos a comenzar el análisis de estos dos artículos. Para una persona, para otra persona. Pero no solo eso. Vamos a buscar otros 4 artículos. ¿Sí? Vamos a buscar otros 4 artículos. Es decir, ¿cuántos artículos? Que esa va a ser como la tarea. ¿Cuántos artículos tenemos que tener nosotros listos el próximo sábado? 5. Si ustedes encuentran uno mejor que el que ahora escribimos, perfecto, no hay ningún problema. Pueden poner sus 5 artículos, pero el requisito va a ser tener esos 5 artículos. Es decir, abrir nuestra hoja de Word, abrir nuestros 5 PDFs, tenerlos allá a la mano para empezar a revisar la investigación. ¿Se entiende bien? Sí, Maestra María. Sí. Sí, adelante. Todos los artículos serían relacionados a un mismo tema, ¿verdad? Exactamente, todos los artículos son relacionados al tema que usted seleccionó. Inclusive, adelanto, si en el fin de semana cambian de tema, está bien, no hay ningún inconveniente. Es el momento de leer un poquito, de revisar, decir, bueno, sí es este el tema que me gusta o no me gusta. ¿Sí? Es el tiempo adecuado para ello. ¿Ok? Bueno, entonces, antes de terminar nuestra sesión, me gustaría que revisáramos un audiovisual muy interesante que nos habla de la investigación en la educación, de la importancia de la investigación en la educación. Entonces, les pido por favor unos minutitos. ¿Ok? Ahora voy a compartir con ustedes. Y agradezco mucho si me comentan si ya se ve allá. Sí, yo ya lo veo, gracias. Ya se ve, muy bien. Esta es una entrevista que hicieron a un profesor que se llama Juan Fernández, que es profesor y que es biólogo. Entonces, Juan Fernández nos habla sobre la importancia de la investigación en la escuela. Bueno, pues entonces, adelante, por favor. Los invitamos a disfrutar este video que, por cierto, es un resumen, la toma de alguna de las ideas más interesantes de una entrevista completa. Entonces, bueno, esperamos que lo puedan disfrutar. Juan, acabas de publicar un libro que se llama Educar en la complejidad. Tú eres profesor de biología en un instituto y hace tiempo creaste un blog en el que das a conocer .
conocer las últimas investigaciones sobre educación, enseñanza y aprendizaje. Bien. Bueno, es que se ha detenido por el Internet. Y otro, el efecto de la verdad ilusoria. Explícame cuáles son esos dos sesgos. Todos tenemos sesgos. No percibimos la realidad neutra, sino pasada bajo el filtro de nuestra experiencia previa, nuestras creencias. A mí me parece muy interesante y como docente me ha ayudado un montón. Uno es el sesgo de confirmación, que también se llama sesgo de mi bando, que viene a decir que yo de todo el conjunto de datos me quedo solo con aquella parte que a mí me interesa y que me da la razón. Nos pasa inevitablemente. Mientras me escuchas, probablemente aquello con lo que estás de acuerdo se te queda enseguida y las cosas con las que no estás de acuerdo, pues estarás pensando, bueno, pero esto seguro que hay otro matiz o lo que quiere decir es inevitable, no se puede borrar así como así, ¿no? Y ahora es más importante todavía cuando queremos educar el pensamiento crítico. Entonces tenemos que buscar fuentes de información diversas. Y muchas veces como docentes también nos pasa que nos llega una información sesgada porque interesa y nos bombardean con esa información. Y también nos pasa a nosotros que lo que hacemos en nuestro día a día pues, requiere de una gran implicación personal. Es decir, trabajamos con personas y lo que les pasa a las personas pues, nos importa. Eso tiene muchas ventajas, porque es evidente que la educación es también establecer vínculos, ¿no?, entre personas, pero tiene una desventaja. Y es que cuando estamos tan vinculados a una cosa, nos es muy difícil evaluarla objetivamente. Y eso nos lleva al segundo sesgo, que es el de la verdad ilusoria, que viene a decir que cuanto más veces escuchas repetido una idea, pues más te la crees. Las simplificaciones repetidas al final se acaban convirtiendo en verdades ampliamente aceptadas. Eso importa mucho en nuestro trabajo en el aula, porque cuando nos llegan mensajes que son siempre lo mismo, ¿no?, y que tienden a confirmar lo que ya pensábamos, la idea es buscar un contraste. Y yo creo que ahí también el papel de la investigación es fundamental, porque a mí hay un proceso de la investigación que no siempre se cumple, pero en general, y es que uno lo que desea, o lo que intenta por lo menos teóricamente, es desmontar su hipótesis. Es decir, formula algo y luego dice, voy a ver si consigo demostrar que esto es falso. A mí me encanta esa forma de pensar. Me encanta decir, no voy a buscar tener razón. Voy a intentar buscar argumentos para no tener razón. Y ese proceso me parece muy constructivo y me parecería muy constructivo también llevarlo a la escuela. Entonces, si yo llevo a cabo una metodología para, por ejemplo, evaluar la creatividad, y es una metodología en la que yo llevo 2 años formándome, llevo leyendo un montón, he elaborado un montón de materiales, me he coordinado con compañeros en el centro y la he llevado a cabo. Y resulta que el que evalúa la eficacia soy yo mismo, pues es muy probable que en esa evaluación influyan mis ganas de que salga bien. Y por eso la investigación también nos aporta claves para poder, digamos, mirar desde fuera las cosas que pasan en el aula en el mejor de los sentidos. No se trata de aportar recetas, ¿no? Muchas veces los docentes buscamos también, venga, dime exactamente lo que tengo que hacer. La investigación no está para eso, está para decirte, primero, define bien el constructo, ¿no? Define bien qué es lo que quieres, como en el caso de la creatividad, define bien cómo lo vas a medir y luego utiliza unas estrategias que te permitan conocerlo al principio. Y me parece que esa construcción, digamos, de busca primero refutar tus propios argumentos, busca referencias que apoyen y luego decide o elabora una conclusión, me parece muy útil para los docentes. Como vemos, esto es complejo, es decir, implicar a la investigación en educación es también vacunarnos, ahora que está esto tan de moda, contra tendencias, contra modas que vienen y nos ofrecen soluciones aparentemente muy sencillas a problemas muy complejos. Muy bien, ¿qué les parece esta breve entrevista? Creo que nos deja un mensaje interesante sobre la investigación, ¿verdad? ¿Algún comentario?
les invito a que puedan tomar un poquito de su tiempo y puedan revisar la entrevista completa de Juan Fernández. Y bueno, pues con ello nos motivemos muchísimo en investigar. Y creo que nos llevamos una tarea muy interesante, que es llevar a cabo la búsqueda de la información de nuestro estado del arte. Nosotros definimos el tema y nosotros definimos 5 referencias, pero no cualquier referencia. Referencias en portales o en revistas especializadas. Muy bien. ¿Alguna pregunta, maestra María, maestra Susi? No, maestro. Muy bien. Bueno, pues si no hay preguntas, entonces, maestra Susi. Es- Sí, adelante, maestra Susi. Acerca del tema, hasta ahorita pues ya voy como bien, pues ya falta como ahondar en el tema que elija. Estoy como otra pregunta acerca de la maestría, estoy un poco perdida acerca de en qué seminario vamos, cuánto falta, varias cosas ahí por puntualizar. O sea, como que me siento un poco perdida en cuanto a cómo en qué seminario vamos, cuánto ya falta, y etc. Debe de decir la maestra Susi. Yo veo que pasa cada sábado, pero no veo cuándo termine esto. Bueno, estamos en el tercer cuatrimestre, ¿verdad? Estamos en el tercer cuatrimestre. Este cuatrimestre se acaba este próximo mes de abril. En este mismo próximo mes tenemos también el periodo vacacional. Y entonces el próximo cuatrimestre empieza en mayo, junio, julio, agosto. El siguiente cuatrimestre empieza en septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Entonces, estamos en tercero. Recordemos, la maestría son 5 cuatrimestres. Sí, son 5 cuatrimestres. Entonces, estamos justamente a la mitad. De hecho, ya no a la mitad, sino un poquito más adelante de la mitad, porque este cuatrimestre ya está cerca de acabarse. En el mes de abril tenemos un periodo vacacional de 15 días. Entonces, básicamente nos quedan 2 sesiones para el mes de abril y las sesiones correspondientes al mes de marzo. Este mes de marzo tenemos este seminario de investigación, lo terminamos en este mes de marzo, y después en el mes de abril tenemos 2 sesiones del taller de investigación que va a impartir el doctor Raimundo Morado, y con eso termina este cuatrimestre. Maestra Susi, respecto a los tiempos, esta es la respuesta. No sé si logré clarificarla. Sí, profe, ya. Muchísimas gracias. Ok, sí. Bueno, por favor, cualquier duda que tengan, no dejen de escribirme. Y si necesitan alguna constancia, si necesitan algún cardex de calificaciones, porque estos nosotros no necesariamente, no los entregamos a todos los estudiantes, sino que los entregamos a solicitud. Entonces, si alguien necesita algún cardex de calificaciones o alguna constancia, por favor, no dejen de escribirme y con mucho gusto los hacemos llegar. Generalmente los entregamos a final de cuatrimestre. Por ejemplo, estamos en tercero. Si requieren de algún cardex, ya tenemos las calificaciones de primero y de segundo. Cuando estemos en cuarto, ya tendremos las de tercero. Siempre es así el proceso. Entonces, pues bueno, estamos a sus órdenes para cualquier duda y yo agradezco a todos ustedes su participación el día de hoy. Les invito a buscar esta información y bueno, el próximo sábado vamos a tener una extensión un poquito más larga porque vamos a trabajar dentro del seminario analizando estos 5 artículos que ustedes hayan recabado de acuerdo al tema que han elegido, que ya el día de hoy nos comentaron un tema, pero igual al revisar los artículos están en todo derecho de cambiar. Digamos, ahora pueden cambiar, después ya no es tan sugerible porque vamos a ir invirtiendo tiempo y trabajo, pero el día de hoy tienen libre la posibilidad de cambiar de tema. ¿Sí? Sí, maestro. Sí, sí, Bueno, pues yo les agradezco. todo claro. Muchas gracias. Pues yo les agradezco muchísimo que pasen un maravilloso sábado y fin de semana con su familia, que la pasen muy bien.
y nos vemos en 8 días. Muchísimas gracias. Gracias, buena tarde. Gracias, gracias. bonito Buena fin de tarde. semana. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Bye.